Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, nos encontramos en un lugar muy interesante, muy bonito. Estamos en la casa del hermano José, al cual lo tenemos presente también en este día. Tenemos al hermano Antonio, a la hermanita Elena, y como de costumbre también está nuestro hermano Lorenzo, nuestro hermano Eduardo. El día de hoy vamos a tener un repaso muy importante del estudio que hemos tenido durante la semana, y les invitamos ahí donde ustedes están a conectarse, a poder compartir ustedes este estudio que vamos a tener. Estamos ya finalizando el estudio y también a la misma vez estamos finalizando el año. Y quisiéramos que el Señor pueda bendecir este estudio, esta reunión que vamos a tener, sabiendo que estamos pasando dificultades donde el mundo está completamente desesperado, triste, porque el enemigo está tratando de contrarrestar todo lo que el Señor ha enviado. Entonces, mis queridos hermanos, bienvenidos. Vamos a saludar, vamos a dar la bienvenida a todos los que nos siguen. Quisiéramos comenzar cantando, ¿verdad? Vamos a buscar el 185 para poder comenzar este estudio ya. En el himnario vamos a... y vamos a poder alabar al Señor, ¿sí? Amén. Muy bien, vamos a cantar en este momento para poder dar inicio a este estudio. Hay un mundo feliz más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno loor al invicto y glorioso Jesús. En el mundo feliz estaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató, que con sangre vertida en la cruz los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Muy bien, agradecer a Dios porque nos permite alabar su nombre en este día, ¿verdad? Vamos a orar, hermano Lorenzo, si nos dirigen la oración. A ver si nos arrodillamos, ¿les parece, hermanos? Oramos. Grandioso Padre, misericordioso Señor, Jehová de los ejércitos, Creador del cielo y la tierra y de todo lo que hay y que nuestros ojos pueden contemplar. Le damos gracias, le damos la honra y la gloria,
por hoy y por siempre. Estamos reunidos unos cuantos de tus hijos en este lugar, que es parte de tu creación, Señor, con el único propósito y deseo de poder saber de tu palabra. Seas bienvenido, Señor, a cada uno de nuestras mentes y nuestros corazones. Que se mueva el poder de tu Santo Espíritu y que el tema, la palabra que meditaremos, sea para el avance de nuestra fe, de nuestra vida espiritual. Guíanos, Señor. Te suplicamos estos favores en el nombre precioso de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a comenzar este estudio el día de hoy agradeciendo a Dios por su infinito amor que tiene para con nosotros. El día de hoy estamos también llevando a cabo un ayuno. Y terminando este año, quisiéramos que el Señor pueda bendecir su palabra y que este mensaje llegue a lo profundo de la humanidad. Estamos terminando este estudio. Lo que hemos tratado es ya de la tierra nueva, de la tierra prometida que el Señor ha dado a conocer en su palabra. Y qué maravilloso sería un día estar en ese lugar, ya reunidos, donde no exista el pecado, donde no exista nada de malo, y que nos podamos abrazar y regocijarnos que hemos pasado la prueba en esta tierra. Entonces, hermano Eduardo, vamos a dejarle con el hermano Eduardo para que él pueda también dar sus palabras en este día de estudio. Bueno, en este día, en el desarrollo de nuestra lección, tenemos un estudio importante para nuestra vida, y hoy que vivimos en estos últimos tiempos tenemos que centrarnos en el avance del Evangelio y también en lo que está sucediendo y que nos ayuda a comprender el mensaje correcto del Señor. Hemos tenido una semana de estudio en la cual hemos hablado de temas muy importantes para nuestra salvación, ¿no? Entonces vamos a repetir el texto de memoria y también el título de esta semana que hemos estudiado. Tenemos la herencia, dice, eterna de los santos, ¿no? Así como tenemos carnalmente una herencia de los padres, también el Señor nos ha prometido una herencia espiritual. La herencia de los santos es la vida eterna, ¿no? Entonces, hermano, creo que vamos a empezar nuestro desarrollo y vamos a ver el texto de memoria que teníamos en esta semana. A ver, hermano Lorenzo. Muy bien, gracias a Dios por esta parte. El texto de memoria lo tenemos en Miqueas 4:8, que dice así la palabra del Señor: Y tú, oh torre del rebaño y fortaleza de la hija de Sión, vendrá hasta ti, y el señorío primero, el reino vendrá a la hija de Jerusalén. Así es, entonces encontramos donde la palabra de Dios dice: y tú, oh torre de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Entonces, mencionando aquí, Miqueas habla de una torre de rebaño, dice, ¿no? ¿Y quién es ese rebaño? La fortaleza de la hija de Sión. En el tiempo judío, el pueblo de Dios era Jerusalén, ¿verdad? Entonces, encontramos acá la respuesta que todos los hijos de Abraham, como dice el apóstol Pablo, van a heredar ese reino preparado. Entonces, también vamos a leer el libro La maravillosa gracia de Dios
página 344. A ver. Muy bien. Dice, Dios creó al hombre para su gloria, para su propia gloria. Después de la prueba y ensayo de la familia humana, podría llegar a ser uno con la familia celestial. Muy bien, entonces nos vamos a centrar en esta mañana ya para desarrollar este estudio con todos nuestros hermanos que nos siguen día tras día y que quizás durante la semana no han podido entender y comprender del estudio que hemos tenido, ¿verdad? Entonces tenemos acá los hermanos que también nos van a compartir su experiencia del estudio, posiblemente tengan alguna pregunta, alguna inquietud y lo queremos compartir en este día, ¿verdad? Amén. Entonces, hermano Lorenzo, vamos a la primera pregunta. Muy bien. La primera pregunta dice, ¿por qué fuimos creados? Muy Bien. interesante esa pregunta, ¿verdad? Y el profeta Isaías, en el capítulo 45, el versículo 18, nos va a decir, ¿por qué fuimos creados? Vamos a buscar el libro de Isaías 45, 18, ¿sí? Entonces, para esta oportunidad vamos a dejarle al hermano Eduardo para que nos pueda ampliar un poquito acerca del texto y así podamos también nosotros aportar, hermanos, quizás tengamos alguna pregunta de acuerdo a lo que estamos estudiando, ¿verdad? A ver, vamos a leer el texto 18 del capítulo 45 de Isaías, ¿no? Dice, así dice el Señor, el que creó los cielos. Él es el Dios que formó la tierra y la fundó. No la creó que estuviese vacía para que fuese habitada, la creó, Él dice, yo soy el Señor y no hay ninguno como yo. Entonces, aquí encontramos la respuesta a la pregunta que nos hacía la lección, ¿verdad? Donde dice, ¿por qué fuimos creados? ¿No? Entonces vamos a centrarnos un poquito en el principio, ¿no? No en el Edén, sino en el principio en el cielo, ¿no? Tenemos a Dios, a Jesús, a sus ángeles y a la persona que ocupaba el cargo como comandante de las huestes celestiales en el cielo, Satanás. En ese tiempo, Lucifer, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que la palabra de Dios en Apocalipsis 12 nos menciona la batalla que hubo en el cielo, la disputa que se tornó en ese momento y en la cual hubo una división, ¿no? La Escritura nos dice en el capítulo 12 de Apocalipsis que Satanás arrastró la tercera parte de ángeles del cielo. Entonces, haciendo un ejemplo práctico, cuando nosotros estamos en una casa y de repente las personas que viven en la casa salen de la casa, ¿qué sucede? A ver, me voy a preguntar por acá. ¿Qué sucede cuando no hay nadie en casa? Hermano José, a ver. ¿Qué sucede cuando no hay nadie en casa? ¿O qué pasa? ¿Qué hay ahí en la casa cuando no hay nadie? Bien, hermano, gracias por la pregunta. ¿Qué sucede cuando en la casa no hay nadie, no? La casa está vacía. Exacto. La casa está vacía, y entonces yo creo que cuando una casa está vacía, desolada, ¿qué pasa? Entra el enemigo libremente, ¿no? En este caso, buscamos la palabra bien concreta que decimos, viene el ladrón, ¿no? Ladrón, y como está vacía, entra fácilmente. Igualito entra Satanás cuando nuestras mentes están vacías, entra automáticamente al corazón y luego pues se adueña de nuestra iglesia, ¿no? Exacto. Amén. Exacto. Entonces, la pregunta concreta, ¿verdad? Cuando no hay nada en casa, la casa está vacía. Entonces, haciendo este ejemplo del cielo, cuando Satanás trae a la tercera parte de ángeles, ¿qué sucede en el cielo? Casi queda vacío, ¿no?
casi, no podemos decir que queda vacío porque la pelea fue entre dos bandos, el bando de Dios y el bando de Satanás. Pero Satanás se trajo la tercera parte de ángeles. Entonces encontramos, la pregunta nos hace, ¿por qué fuimos creados nosotros? Entonces el Señor tuvo que encontrar una solución a la salida de los ángeles caídos, ¿no? Y el texto de 48 dice, no nos creó para estar vacía, dice, ¿no? Entonces el cielo tenía que repoblarse con la creación de Dios, y ahí estamos nosotros, ¿no? Ahí estamos nosotros. Cuando fueron creados los primeros padres, fueron creados con un propósito de repoblar el cielo que había dejado un vacío en la salida de Satanás. Pero para ampliar, vamos a ver lo que nos dice la sierva de Dios, ¿no? A ver si leemos. ¿Quién puede dar lectura? Hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios, la página 7, dice lo siguiente. Todo el cielo mostró un interés profundo y gozoso en la creación del mundo y del hombre. Los seres humanos eran un orden nuevo y distinto. Fueron hechos a la imagen de Dios, y fue el diseño del Creador que poblaran la tierra. Entonces, ampliando un poquito esa parte y haciéndole la pregunta nuevamente, podríamos replantear esta pregunta y decir, ¿con qué propósito Dios creó al hombre? ¿Sí? ¿Cuál fue su propósito de ponerle en un planeta donde estaba vacío y desordenado? Y ya lo dijo el hermano Eduardo, ¿no? Quisiéramos leer en Génesis capítulo 1, verso 18, hermanito. 28. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, 28. Y los bendijo Dios y le dijo, Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y os juzgadla. Enseñoré sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Muy bien, entonces notemos es la orden de Dios, multiplicar a una raza que había sido creada ya para el deleite y la gloria de Dios. El testimonio dice algo interesante, fueron hechos a la imagen de Dios y fue el diseño del Creador, dice, que poblaron la tierra. Este diseño que Dios había hecho nos daba a conocer el gran poder de Dios que tiene para con sus seres creados, pero lo que Él hizo para que el hombre viviese pues en esta tierra era algo especial. Multiplicarse y llevar un mismo lenguaje, llevar una misma creencia, podríamos llamarle una misma religión, no como ahora que se está tergiversando todo lo que significa la palabra, ¿no? Entonces, hermanos, quizás tienen alguna pregunta más en este sentido de que estamos hablando, porque el propósito de Dios fue crear al hombre para eso, no para que el hombre pecara, sino para que repoblara, para que se multiplicara, como dice la palabra, ¿no? ¿Sabes, hermano Lorenzo? Gracias, hermano Víctor. Entonces, concerniente a la pregunta, ¿no? ¿Por qué fuimos creados? Entonces haremos un ejemplo. Vamos a hacer ejemplo con un artefacto, ¿verdad? Vamos a suponer que vamos a imaginarnos que yo compro una hervidora, ¿sí? ¿Para qué la compro? ¿Para guardarla? ¿Para exhibirla? Lógicamente lo tengo que comprar porque me va a servir para hacer hervir mi agua, ¿no? Entonces, regresamos a lo que dice la pregunta. ¿Para qué nos creó Dios? Lógicamente, para honrar su nombre, para obedecerle en los designios que él propuso, ¿no? Y incluso cuando dice el testimonio que al hombre le creó a su imagen y semejanza, tenía que pensar como el Padre pensaba. Tenía que hacer el trabajo que el Padre
lo decía. ¿Por qué? Porque era su creación y era su imagen y semejanza, ¿no? Entonces, ahí vemos el propósito en todo lo que podemos nosotros como carnales poder obtener un artefacto, una ropa, un bien, es con una finalidad. En este caso, el hombre que fue creado con un propósito de repoblar, dice el testimonio, hermanos, de repoblar la tierra, ¿sí? De repoblar la tierra. Por eso el Señor, lo que decía el capítulo 1, el versículo 28, los bendijo y les dijo: fructifíquense, multiplíquense, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra estaba vacía. Necesitaba el Señor recuperar lo que se había perdido. Entonces eso sería mi aporte, hermanos. Exacto, hermano. Entonces encontramos acá, cuando nos dice el comentario bíblico, claramente nos dice que era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana, si se mostraban obedientes a cada una de sus palabras, ¿no? Entonces encontramos un texto interesante en San Juan capítulo 3, ¿no? Vamos a irnos a San Juan, el capítulo 3, perdón, 14 ya. Capítulo 14, versículo del 1 al 3. Para darnos cuenta, el capítulo 14 de Juan nos menciona claramente ese propósito y la enseñanza que les dio Jesús a sus discípulos. Vamos a leerlo, a ver, hermano José, si lo da lectura. Capítulo 14, versículo del 1 al 3. Del 1 al 3, ¿verdad? Amén, hermano. Dice la palabra de Dios así. Dice: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo a estar. Amén. Exacto. Entonces este texto nos aclara lo que el Señor, el propósito de la creación del hombre, ¿no? Dice acá, y esto es confusión para muchas personas. En algún momento alguien dijo, ¿no? Hermano, da tu diezmo para que tú tengas una casa allá en el cielo, y mientras más dinero des, más mejor tu casa va a ser, ¿no? Incluso una ilustración encontramos de que dos hombres van al cielo, y uno era rico y uno era pobre. El pobre en el cielo tenía una casa, dice, de oro, ¿verdad? Y el rico arriba en el cielo tenía una casa simple, ¿no? Entonces, pero acá no nos habla de esa manera. Entonces estamos viendo que el propósito de Dios es que las casas ya están hechas, ¿no? Las casas ya están formadas. ¿Y quiénes? Aquí el texto nos dice, voy a preparar, dice, el lugar, ¿no? O sea, acomodar ese lugar que va a ser para ustedes, ¿no? Entonces, no hay por qué nosotros dudar de que esas casas son de los ángeles caídos, que en algún momento estaban en el cielo y podían habitar en ese lugar. Entonces, el texto nos decía, el Señor no ha hecho para que esté vacía, sino para que esté ahí, ¿no? Entonces, la pregunta que teníamos es, ¿por qué fuimos creados? Entonces la respuesta es, fuimos creados con el propósito de repoblar la tierra, el cielo, perdón, ¿no? Porque nos damos cuenta de que el lugar donde nosotros estamos
va a ser como un parque de recreación para nosotros. Pero ¿dónde vamos a vivir? ¿O dónde va a ser nuestro lugar especial? Vamos a volver al Edén con nuestros padres, ¿verdad? Entonces, vamos por la siguiente pregunta. Muy bien, para pasar a la siguiente pregunta, es bueno recalcar que el Señor tenía un propósito muy hermoso para la creación, ¿verdad? Si ustedes se preguntan, ¿y cómo iba a ser la vivencia de los que iban a repoblarse, si no hubiese venido el pecado, iban a vivir en el cielo o en la tierra? Entonces, yo creo que la Biblia nos da una respuesta muy importante, porque después de que se termine todo esto, la Nueva Jerusalén va a bajar a la tierra. Y posiblemente ese fue el propósito de Dios. No está escrito, pero por el estudio podemos ver que pudo ser el propósito de Dios que el cielo baje a la tierra. Entonces, mis queridos hermanos, analicemos, preguntemos, compartamos este estudio. Es muy importante analizar, ya que estamos viviendo en los últimos tiempos y muchos podemos equivocarnos y pensar de otra manera, ¿verdad? Entonces, hermano Lorenzo, la segunda pregunta. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿cuál fue el primer dominio y cómo se perdió? ¿Cuál fue el primer dominio y cómo se perdió? Génesis 1:26 y también Romanos 3:23. 26. 1:21 era. Romanos 1:26. Génesis 1:26. 1:21, 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Amén. Entonces, el siguiente libro, sí. Romanos 3:23, lo va a leer nuestro hermanito José. Dice Romanos 3:23, dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Amén. Hermanos queridos, de acuerdo a la pregunta, ¿cuál fue el primer dominio? Dicen. Hermanos, como les decíamos hace algún momento, Dios ha tenido un propósito muy hermoso para nuestros primeros padres. Aparte de repoblar la tierra, ellos iban a representar el principado porque ellos habían sido los primeros, ¿verdad? Entonces, la capacidad mental de ellos, nosotros cuando abrimos el libro de Patriarcas y Profetas y vemos a los antediluvianos, la capacidad mental que ellos tenían era impresionante, ¿no? Y podemos ver que ellos tenían la capacidad de llevar toda una biblioteca en su mente. La capacidad de Adán de poner a los nombres de los animales, yo creo en un ratito, no se demoró mucho tiempo. Entonces, el salmista escribe y dice, nos hiciste un poco menor que los ángeles. Los ángeles son espirituales, nosotros somos de alguna manera de carne y hueso. Entonces, ¿cuál fue el primer dominio de ellos? ¿No? Lo dice ya el Génesis 1:26, a imagen y semejanza, tener una mente perfecta, una mente santa, pura, ¿no? Eso ya implicaba mucho, tener completamente la paz, el control de todo, y no había imperfección. Pero Romanos menciona que hubo un intruso sin duda, en la cual los engañó y ellos pecaron. Entonces, mirando más allá de lo que sucedió ya en el pecado, vemos cómo queda el hombre, ¿no? Y a dónde está avanzando. Entonces, me voy a pasarle hermano Eduardo. Entonces encontramos lo primero que el hombre tuvo en la creación y qué sucedió después, ¿no?
Entonces, los dos textos que nos habla, uno dice el texto que el Señor le creó a Adán y Eva con el propósito de gobernar la tierra, ¿no? De ser reyes en la tierra. Ellos tenían el privilegio de que los animales y todos estén a su diestra del hombre, ¿no? Entonces, ya lo dijo el hermano Víctor en el capítulo de Salmos 8, todo el capítulo nos menciona y nos habla, el salmista recalca y dice: lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. ¿Quiénes lo honraban? Imagínate, hermano, el león, que en este tiempo muchos lo denominan como el rey de la selva, ese león, ese animal feroz, se postraba ante al estrado de Adán y todos los animales, ¿no? Ya sea el animal más pequeño, el animal más grande, eran honrados. Pero ¿qué pasa? En Romanos el capítulo 3, 23 nos dice: por cuantos todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, perdieron el privilegio ahora de estar dominando a animales y también a toda la clase que viene en este mundo. Entonces, no podemos nosotros comprender este mensaje y decir, quisiéramos nosotros volver a tener ese privilegio de que un animal nos respete y que ese animal sea nuestro amigo. Sería maravilloso, ¿no? Eso es lo que nos promete el Señor. Por eso que en esta semana estudiamos la herencia para los santos, ¿no? Tenemos que nosotros ver las consecuencias del pecado. ¿Cuál fue las consecuencias del pecado? La tristeza que produjo el pecado. Pero esa luz que brilla en un momento de oscuridad, donde nos dice: hijos, ustedes pueden llegar a obtener lo mismo que los padres Adán y Eva lo obtuvieron, ustedes lo pueden obtener. Pero ¿cuál es el propósito nuestro? Es que nos preparemos. Entonces veamos lo que nos dice el testimonio, hermano Lorenzo. Pensamientos desde el Monte de la Bendición, página 17. Dice así: fue por el deseo de exaltarse a sí mismo que el pecado entró en el mundo, y nuestros primeros padres perdieron el dominio sobre esa hermosa tierra, su reino. Es a través de la abnegación que Cristo redimió lo perdido, y Él dice que debemos vencer como Él lo hizo. Mediante la humildad y la entrega a nosotros mismos, podemos convertirnos en herederos con Él cuando los mansos hereden la tierra. Entonces ahí la sierva de Dios nos recalca y nos dice que nosotros hemos perdido. Nuestro pecado ha sido arrastrado por muchas generaciones, pero hay una salida para nosotros. Ese pecado tiene que ser muerto y tiene que ser restaurado un momento a las personas que continúen el mensaje correcto, ¿no? Entonces, la pregunta, vuelvo a repetirla, dice: ¿cómo? ¿Cuál fue el primer dominio y cómo se perdió? Entonces, la respuesta es, su primer dominio es el soberano de la tierra, ¿no? ¿Y cómo la perdió? Al cometer pecado, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que tenemos en esta pregunta, y vamos a pasar a la siguiente pregunta. Muy bien, queridos hermanos. Para agregar un poquito, el texto dice: por cuantos todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios implica mucho: santidad, justicia perfecta. Los seres humanos tenían físicamente y también espiritualmente la parte más pura que se puede decir, ¿sí?
Pero cuando todos pecaron, perdieron la gloria de Dios. Y es por eso, hermanos, los que estamos reunidos en este lugar, los hermanos que nos están viendo, y es por eso que se necesitó un Salvador. La gloria de Dios se había perdido. El hombre llegó a pertenecer a la parte más diminuta de la tierra y necesitaba un Salvador. Necesitaba que alguien pueda salvarlo, alguien que pueda llevarle nuevamente a la presencia del Padre. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros estamos acá estudiando de ese gran amor y de ese maravilloso Jesús que vino a encarnarse a este mundo y a llevar nuestro pecado. Y por esa causa fue crucificado para el perdón de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se está restaurando? Según el Salmos 24, 3 al 5. ¿Cómo se está restaurando? Dice, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cómo se está restaurando nuestra morada, podríamos decir, ¿no? O la tierra prometida en esta parte. A ver, ¿sí? Si lo tiene. Tendríamos que mirar a la creación. ¿Sí? Pásale al hermanito para que pueda leer, quizás. 24:3. Sí. Bien. Salmos 24, 3 al 5 nos dice así. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Pregunta. ¿Quién puede permanecer en su santo templo? El que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado. El que no habrá ídolos ni hace juramentos falsos. El Señor y su Dios y Salvador lo bendecirá y lo hará justicia. Amén. Hermanos, el texto es claro y es clave para poder nosotros entender de que ninguna persona que rechace esa gracia divina puede entrar. ¿Sí? El texto es claro cuando dice: Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación, ¿no? Entonces, notemos lo que dice pues el verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y lo que en él habita. El Señor, cuando creó todo, lo hizo perfecto, no hay imperfección alguna. No se puede ver algo que esté fallando, ¿no? Y si un pecador cree poder entrar sin haber aceptado a Cristo, es imposible que pueda entrar. Porque la gracia de Dios, el amor que tiene para con sus hijos, es grande en esta tierra, y lo que desea Dios es que cada uno se arrepienta para poder entrar. Entonces, mis queridos hermanos, es importante comprender. Vamos a ver lo que dice el testimonio, a ver si lo puede leer, hermano. Hechos de los Apóstoles, la página 677. En la Nueva Jerusalén, las mentes inmortales contemplarán con incansable deleite las maravillas del poder creativo, los misterios del amor redentor. No habrá ningún enemigo cruel y engañoso para tentar al olvido de Dios. Se desarrollará cada facultad, se aumentará toda capacidad. La adquisición de conocimiento no fatigará la mente ni otorgará las energías. Entonces, acá la pregunta es clara, ¿no? Cuando dice cómo se está restaurando. Si sabemos que por el pecado se degradó el ser humano, ¿cómo se está restaurando ahora? Y claramente en Salmos nos menciona y nos dice: ¿quién puede ingresar en el monte del Señor? Y aquí nos dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no eleva el alma a la vanidad ni jura con engaño. Entonces, ¿cómo se restaura? A través de la limpieza espiritual de nuestro corazón. Eso es lo que
lo que el Señor quiere. Se está restaurando en este tiempo. Por eso vuelvo a repetir el título de la lección de esta semana. Dice, la herencia prometida de los santos. O sea, el que quiere ingresar al reino de Dios tiene que entrar en una santidad. Y a través de la santidad el Señor nos reconocerá como hijos. Pero uno se puede preguntar, hermano, en esta tierra nosotros podemos ser santos. Si mi pastor me dijo que aquí en la tierra yo no puedo ser santo, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice claramente que hay santidad en el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, un ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que vivió una vida de santidad y no permitió que el pecado entrara en su mente. Entonces el ser humano puede hacer eso. Porque si no, la pregunta sería, ¿podremos nosotros igualar a Dios? No podemos igualar a Dios. Porque Dios es Dios con una mente divina. Pero el Señor Jesús vino a la tierra con la humanidad, con la decadencia del cuerpo pecaminoso, pero su mente era santa, ¿no? Pura. Entonces nosotros podemos llegar a eso. Entonces la pregunta, vuelvo a repetir, nos dice, ¿cómo se está restaurando? A través de la santidad, ¿no? A través de la santidad. Entonces, continuando con la siguiente pregunta. Muy bien, nos estamos en la pregunta se estaba refiriendo al hombre, ¿verdad? Me había equivocado, pensaba que era la tierra al comenzar. Entonces me corrijo, hermanos, estamos hablando del hombre, ¿sí? ¿Cómo se va a restaurar el hombre? Entonces vamos a la siguiente pregunta. Hermanito Antonio, la siguiente pregunta. ¿Cuál sigue? La cuarta. La cuarta pregunta dice, ¿por qué está mal espiritualizar nuestra herencia futura? Nos da la cita Romanos 1:20. 1:20. Buscamos en el libro de Romanos, hermanos. Dice la palabra del Señor, porque las cosas invisibles de Él y su eterno poder y divinidad son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas así que no tienen excusa. Muy bien, entonces la pregunta dice, si lo pueden repetir por favor para que... Dice la pregunta, ¿por qué está mal espiritualizar nuestra herencia futura? Muy bien, el claro testimonio de la Biblia dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, dice, ¿no? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El testimonio nos da un poquito de explicación más profunda, a ver si lo puede leer, hermano. Dice Maranata 6:30, dice, no podemos suponer que cuando llegue el triunfo final y tengamos las mansiones preparadas para nosotros, la ociosidad será nuestra porción, que descansaremos en un estado dichoso y sin hacer nada. En la tierra renovada, los redimidos se dedicarán a las ocupaciones y placeres que trajeron la felicidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la vida del Edén, la vida en el jardín y el campo. Amén. Entonces, hermano Eduardo. Claramente encontramos aquí la pregunta que nos dice, ¿por qué es malo espiritualizar nuestra herencia? Cuando hablamos de espiritual es algo que no se ve, ¿verdad?
Por eso que el Señor Jesús a Nicodemo le dijo, tú no puedes discernir porque las cosas son espirituales, ¿no? O sea, no lo puedes sentir. Pero acá la herencia que el Señor nos ha prometido no es espiritual, es real. Por eso el apóstol Pablo dice claramente que la tierra nosotros lo podemos palpar, lo podemos tocar, ¿no? No es necesario que nosotros vayamos en este momento, porque la palabra de Dios nos ha redactado como es la tierra prometida. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice claramente que la fe es la sustancia de lo que no vemos, pero que estamos seguros que existe, ¿no? Entonces, por fe nosotros podemos estar en la tierra prometida ya, ¿no? En la tierra donde el Señor nos ha prometido. Y algunos que no conocen esta parte pueden decir, hermano, pero nosotros no hemos visto el cielo, no hemos visto la tierra prometida. ¿Por qué? Porque lamentablemente no estamos actuando en lo que dice acerca de la fe. Por eso que acá en la sierva de Dios en Maranata nos dice, no podemos suponer que cuando llegue el triunfo final tengamos mansiones preparadas para nosotros y la ociosidad esté en nosotros. O sea, no puede haber en nuestra mente eso. Tenemos que nosotros pensar que en el momento de estar en la ciudad eterna es un momento de trabajo, ¿no? Porque en el capítulo de Isaías nos dice claramente en el 66 que nosotros vamos a edificar, nosotros vamos a plantar, vamos a hacer las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Desde el momento de la creación, el Señor le dio el trabajo a nuestros primeros padres. ¿Y por qué nosotros estar excluidos de ese trabajo, ¿no? Entonces, vayamos a la respuesta nuevamente. ¿Por qué está mal espiritualizar nuestra herencia futura? Porque lamentablemente nos aleja de Dios, ¿no? ¿Ya? Vamos a poner porque nos aleja de Dios, ¿no? ¿Ya? Quisiera, hermanos, poder compartir con ustedes el capítulo 15 de Primera de Corintios y nombrar algo interesante lo que dice acá. Donde nos vamos a centrar a diferenciar en estos dos aspectos, ¿sí? El apóstol Pablo escribe en el capítulo 15 de Primera de Corintios y el verso 40, y dice, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Como decía el hermano Eduardo, no podemos imaginarnos de que todo va a ser como si nosotros fuéramos un Dios y pondríamos la mano y esto se movería, o con la mente lo traeríamos acá, algo así, ¿no? No, porque lo terrenal tiene su actividad, ¿no? Y a nuestros primeros padres se lo dio la actividad. ¿Cuál era? El labrar la tierra, dice, ¿no? Entonces yo sé que ustedes se preguntan, ¿y cómo será? ¿Viviremos allá o viviremos acá en la tierra? Las vacaciones solo van a ser 1000 años, allá en el tercer cielo, en visitar los mundos no caídos. Pero después de los 1000 años, la tierra va a ser restaurada donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces yo le decía a los hermanos, donde ustedes viven, posiblemente ustedes regresen a ese mismo lugar, pero va a ser restaurado, ¿no? Ya no será como ahora. La tierra está toda descampada. En los cerros podemos ver, no tienen piel, como menciona el testimonio, solo está el esqueleto, ¿no?, de la tierra. Entonces, al restaurar significa pues que otra vez va a ser una planicie, y lo que hoy en día vemos de tierra, ya no veremos tierra, sino veremos pues gras posiblemente, ¿no? ¿Por qué? Porque la tierra fue formada de esa manera, no había imperfección alguna. Entonces esa es la idea, de que la tierra va a ser nuevamente reformada
y el hombre va a tener otra vez el trabajo que hacer, ¿no? O sea, vamos a seguir viviendo así como hoy vivimos, haciendo las labores, ¿no? Va a haber actividad, pero a la diferencia que no va a existir el pecado, ¿no? Entonces todo lo bueno vamos a hacer, pero vamos a seguir en la tierra donde nosotros ahorita estamos parados, ¿no? No tengamos la idea de que vamos a ser como los ángeles, ¿no? Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, seremos como ángeles, ¿estaba hablando en qué? ¿En aspecto físico o en pensamiento? En pensamiento. Sin duda que en pensamiento, ¿no? Entonces eso es muy importante también recalcar, hermanos, que no se está refiriendo a lo espiritual, que quizás vamos a pensar que vamos a ser como fantasmas, ¿no? Y eso no va a ser así. Entonces, continuamos, hermano. Quisiera Sí, contar algo, para- hermano, en esta parte. La palabra es bien específica, pero para una mente espiritual. Entonces, muchos nos dirían, ¿no? Pero yo pienso que no es así, ¿no es cierto? Porque la ciencia dice esto, porque la ciencia dice lo otro, ¿no es cierto? Entonces, para eso quisiera leer lo que dice el libro de Génesis. ¿Qué puede haber imposible para un ser que ha creado todo? Entonces mi argumento de mí como creyente en Dios tiene que ser, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice el texto, ¿no es cierto? Y entonces, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y así fue la tarde y la mañana el primer día. No hay otra necesidad que yo tenga que decir, pero yo creo que no es así. Entonces, ¿pero por qué sucede eso? Porque no estamos mirando espiritualmente, no estamos discerniendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque ya veíamos lo que dice el apóstol Pablo. Dice que el pecado entró en el mundo y desfiguró todo, malogró todo. Pero entonces, ¿cómo es que creo yo? Por lo que está escrito. Ese es mi fundamento, ese es mi argumento. Ese es mi filosofía. Del más grande de los filósofos, ¿sí? Del más grande de los eruditos, del que todo lo puede. Entonces, eso quería acotar de que para el hombre es imposible, dijo el Señor Jesús, pero para el que cree, todo le es posible. Eso es lo que quería acotar en esta parte. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? Amén. La siguiente pregunta, la pregunta 5 dice lo siguiente. ¿Cuándo podemos saber acerca de lo que Dios está preparando para su pueblo fiel? ¿Cuándo podemos saber acerca de lo que Dios está preparando para su pueblo fiel? Primera de Corintios 2:9. Vamos a ver cuánto podemos, ¿no? Podemos saber. Si la Escritura nos dice algo acerca de este regalo que Dios promete a su pueblo fiel, a ver si quién lo puede leer. Dice la palabra del Señor. Antes, como estaba escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Amén. Claramente el texto bíblico nos menciona de que la mente finita no puede imaginarse lo que Dios ha prometido. En una de las visiones de nuestra profeta, Elena de White, cuando ella es arrebatada en visión, ve la santa ciudad, y cuando ella regrese quiere comer del árbol de la vida, ¿qué le dice el Señor Jesús? No puedes comer, porque si comes te vas a quedar acá y todavía tu misión no ha acabado. Tienes que volver a la tierra y tienes que decir lo que hay en este lugar. Cuando la sierva de Dios retorna, ella menciona y dice, este mundo es oscuro para mí. He visto una tierra mejor y quisiera estar allá.
¿Por qué? Porque ella lo vio cómo era esa tierra. Entonces acá ella menciona y dice, oh, si pudiera yo hablar la lengua de Canaán, diría cómo es este lugar que yo estoy. Entonces el apóstol Pablo lo confirma y dice, mente humana no puede imaginarse cómo es ese lugar, ¿no? Entonces podemos en un poquito quizás acercar a lo que es la tierra prometida, pero lamentablemente no puede surgir nada en nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, claramente cuando nosotros nos hacemos la pregunta, ¿cómo puede el hombre o cómo puede imaginarse si no tiene parte de la escritura? Nunca va a poder imaginarse cómo es la tierra prometida, ¿no? Entonces leamos el testimonio para ampliar esta parte. Amén. El testimonio dice lo siguiente: el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, y mientras había una vista de las cosas celestiales, cuando recobró la conciencia de las cosas terrenales, descubrió que era imposible describir las fascinantes escenas que había pasado ante él, pero conservaba en su alma la maravillosa imagen de lo que había visto. Entonces acá hay algo interesante, ¿no? Hemos leído el texto donde el apóstol Pablo dice, hubo un hombre que fue llevado al tercer cielo, dice él, ¿no? Pero miren, hay algo interesante en esta partecita cuando él dice, hubo un hombre, dice, no dice él, ¿no? No dice yo fui arrebatado al cielo, dice hubo un hombre, dando a entender que el apóstol Pablo en el momento de conversión, él nunca más quiso ser el yo, sino quiso ser el último, ¿no? El último, el número uno de los pecadores. Pero nos redacta acá la sierva de Dios, nos dice quién fue ese hombre, ¿no? Nosotros por estudio sabemos que él estaba hablando del mismo, pero no decía que era él. Pero la sierva de Dios lo reconoce y dice, Pablo cuando fue trasladado al tercer cielo reconoce que hay un lugar donde no puede explicar, nuevamente así igualito como la sierva de Dios no puede explicar tanta belleza que hay en el cielo, ¿no? Y eso nos debería a nosotros animar a poder estar en ese lugar, porque solamente imaginándonos en la tierra de Canaán terrenal, ¿no? Cuando los 12 espías fueron llevados a ese lugar a explorar la tierra prometida, dos de esos espías traían un racimo de uva, entre dos, ¿no? Un racimo de uva, era inmensa. Entonces nosotros nos podemos imaginar cómo es ese racimo de uva y cómo son las uvas. Si los racimos de uva lo traían entre dos, ¿cómo son las uvas? Y son pequeñas, son grandes. Con una uva yo creo que me voy a llenar, ¿no? Entonces, claramente podemos nosotros imaginarnos, pero no vamos a llegar a comprender la infinidad completa de este mensaje. Quisiera confirmar lo que el apóstol Pablo dice. Él personalmente como hombre y como hombre espiritual, ¿ah? Porque él fue instruido por el mismo Cristo Jesús nuestro Señor, lo instruye. Amén. Y le da el poder del Espíritu Santo. Él dice así, que fue arrebatado, dice, al paraíso, donde oyó palabras inefables. Que el hombre no le es lícito expresar, ¿no? Siendo un hombre espiritual, un misionero, un guerrero de la fe, él dice lo siguiente, que el hombre no le es lícito expresar. Nos mataremos nosotros debatiendo, tratando de explicar, y cuando no podremos. Pero ahí es donde entra el argumento de la fe. El fundamento de la fe cristiana y creyente, ¿no? Entonces,
nosotros estamos tratando de comprender y tratando de compartir con nuestros hermanos que nos mirarán y también con la ayuda de Dios meditarán y afirmarán su confianza en este Salvador Jesucristo que vino por nosotros, ¿no? Amén, hermano. Entonces, hermanos, para pasar a la siguiente pregunta, ya casi para ir finalizando, el apóstol dice, lo que ojo no vio y lo que oído no escuchó, ¿sí? Entonces, cuando abrimos el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, el verso 1 y el verso 2, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, allí podemos ver, eso el ojo humano no pudo ver. No pudo ver la creación cuando Dios empezaba a hablar y las cosas se hacían, ¿sí? Escuchar la música que se toca en el cielo, el ojo humano no lo ha escuchado. Y el apóstol dice, ojo que no vio y oído que no escuchó. Y como decía el hermano Eduardo, eso se cree por fe. Poder creer que la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, desciende del cielo. Nunca hemos visto algo así. Pero es impresionante cuando lo aceptas por fe y a través del ojo de la fe puedes ver que eso es cierto, ¿no? Entonces, hermanos queridos, amigos, es importante recrear nuestra mente en este tiempo que vivimos porque es un tiempo de dificultades, donde el mundo está temblando por lo que está pasando. Pero creer esto es importante porque te lleva a disfrutar de lo que el Señor tendrá como recompensa para los fieles. Entonces, hermano Lorenzo, continuamos. ¿Qué es el...? Sí, a la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Vamos a contestar la respuesta. La pregunta que nos hacía es, ¿cómo podemos saber acerca de lo que Dios está preparando para su pueblo fiel? A través de la fe. Porque únicamente con la fe nosotros podemos saber que existe esa tierra prometida y ese hermoso paraíso que nosotros anhelamos estar. Entonces, es interesante comprender eso. Pero ¿quiénes lo heredarán esa tierra? Solamente los santos, dice. Hermano. Muy bien, hermano. Entonces, dice que solamente los entendidos, los limpios de corazón, de manos limpias. Entonces necesitamos urgentemente de ese Señor que nos ayudará. Entonces vamos a la última pregunta, ¿sí? La última pregunta dice, los frutos de Canaán celestial. Tenemos el libro de Apocalipsis 21 del 1 al 8. Apocalipsis 21 del 1 al 8. Los frutos de la Canaán celestial. Del 1 al 8 dice, la palabra del Señor dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios, y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos y de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y él, que estaba sentado en el trono, dijo, he aquí,
que yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El que venciere heredará todas las cosas, y seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los temerosos e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, es la muerte segunda. Amén. Hermanos queridos, dice los frutos de Canaán, ¿no? Y lo que acabamos de leer es impresionante. Hoy por hoy prometemos no portarnos mal, posiblemente sea un esposo que ante el altar diga, yo prometo nunca fallarte, nunca derramarás una lágrima conmigo. Pero mientras el hombre se mantenga sumido a las cosas de este mundo, se convierte en un hombre falible, que va a fallar, ¿no? Pero la tierra prometida, la herencia que Dios tiene en la Canaán celestial, es algo que no tiene explicación. La palabra dice que no habrá llanto. Ya no habrá llanto en los seres humanos. ¿Lo pueden creer, hermanos? ¿Podemos creer eso, que no habrá llanto? No habrá dolor, dice, ¿no? No existe ya lo imperfecto, todo es puro. Esos frutos que trae el hombre es ya a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir cuando encontramos en la Biblia esas promesas, ¿no? Esas promesas que no fallan, porque no es dada por un hombre, es dada por Dios. Y si todos permanecemos en la fidelidad, trabajando como Dios quiere que lo hagamos, entonces alcanzaremos lo que Dios ha prometido. Entonces, queridos hermanos, creo que llegamos ya a esa parte final, hermano Eduardo. Vamos a leer el testimonio, hermano. Hermanos, voy a leer el testimonio que dice, testimonio para la iglesia, nos dice: este templo estaba sostenido por 7 magníficas columnas, todas ellas de oro transparente y engarzado con perlas. No puedo descubrir las cosas hermosas que vi allí. Oh, si pudiera hablar en el lenguaje de Canaán, entonces podría descubrir algo de la gloria del mundo mejor. Vi allí mesas de piedra en la que los nombres de los 144,000 se encontraban, expulidos con letras de oro. Amén. Exacto. Dice acá que las piedras estaban esculpidas, dice, con letras de oro, los nombres de los 144. ¿No? Y acá menciona claramente, dice, oh, si pudiera hablar yo lengua de Canaán. Vuelve a decir, si el apóstol Pablo no pudo explicar, y creo que nadie puede explicar su experiencia, ¿no? Nadie puede explicar su experiencia. Puedes tú decirle a la persona, pero no vas a poder entenderlo mientras tú no lo experimentes. Y cuando acá nos menciona, dice, los frutos de Canaán. ¿Cuáles son los frutos de Canaán? Dice, cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? No hay más, o sea, esa es la respuesta que nosotros podíamos dar. Los frutos de Canaán, cielo nuevo y tierra nueva. Y cuando hablamos de cielo nuevo y tierra nueva, hablaremos de los frutos que el Señor nos ha prometido, ¿no? Ese fruto de la tierra prometida es el árbol de la vida, y las hojas que sirven, dice, para su sanación de la humanidad. Entonces, yo quisiera finalizar recomendando a todos nuestros seguidores a que podamos estudiar la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras. El mundo que vivimos poco a poco se va destruyendo y acabando cada día. Vemos tantas cosas que pasan,
y lo único que los cristianos podemos tener y acobijarnos es en los brazos de nuestro Señor. Aunque el mundo se destruya, el salmista decía: aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Entonces, en esta semana nosotros hemos estudiado y finalizamos también, hermano, el año, y esperamos que Dios nos dé la tierra prometida. Pero eso no depende de nosotros, depende de Dios, darnos la tierra prometida. Lo único que nosotros tenemos que hacer es acercarnos al trono de gracia, dice, para encontrar socorro, auxilio en nuestras tribulaciones. Entonces yo, deseándoles un feliz sábado, quisiera terminar este espacio, decirles a todos ustedes, amigos y hermanos, hay un día especial del Señor, que es al finalizar la tarde. Estamos a punto nosotros de finalizar la tarde, y desearles un cordial saludo y feliz sábado para todos, hermano. Amén. Bien, hermanos, hermano Lorenzo, hermano Antonio, hermano José, hermanita Elena, agradecerles por este momento, por este espacio que hemos tenido en estos minutos, y como decía el hermano Eduardo, finalizar pues ya también este año, en la cual cada uno de nosotros quisiéramos comprometernos con el Señor y autoevaluarnos cómo hemos estado este año, ¿sí? Si estamos ahorita todavía en pie es porque Dios lo ha permitido. Se vienen grandes cosas y no sé cómo estaremos este año, qué es lo que pasará. Dependemos de Dios, pero sí sabemos que Él lo que promete lo cumple. Y si Él ha prometido que volverá por segunda vez, entonces nosotros debemos esperarle. Pero ¿cómo debemos esperarle, verdad? Hermano Lorenzo, entonces para finalizar. Hermano, tengo una emoción muy grande al leer el testimonio, de saber de que nos espera una cena con el Señor. Amén. ¿Sí? Dice la sierva del Señor que ella en su visión ve una mesa de plata con kilómetros y kilómetros de distancia, pero sus ojos abarcan a verlo hasta el extremo. Uh-huh. Dice que tendremos el árbol de la vida, tendremos el maná, tendremos granadas, higos y otras variedades más de frutos para comer. ¿Y quién se sentará, dice, a servirnos? Será el mismo Señor Jesús. Siéntate, dirá, que yo me ceñiré para servirte. Ese es mi deseo como creyente, y mi único fundamento, que es la palabra de Dios, mi guía para poder hacerme mirar, soñar con ese momento grandioso, pero no solamente de mí, sino de todos mis hermanos que me acompañan y de todos los que anhelen también por fe aceptar ese deseo, esa promesa, ese regalo. Entonces, gracias hermanos televidentes, amigos, gracias hermanos a todos los presentes, que de paso ya tengamos un feliz sábado y bendiciones. Amén. Entonces, hermanos y amigos de la verdad presente, quiero despedirme con este párrafo que se encuentra en Maranata en la página 355, en el párrafo 1 dice: la herencia inmortal. El rescate ha sido pagado, dice. Todos pueden acercarse a Dios y obtener la eternidad mediante una vida de obediencia. Cuán triste es, entonces, que el hombre se aparte de la herencia inmortal y viva para satisfacer el orgullo, el egoísmo y el afán de ostentación, y pierda la bendición que podría recibir en esta vida y en la venidera. Los hombres podrían entrar en los palacios celestiales y alternar con libertad y igualdad de condiciones con Cristo, los ángeles celestiales y los príncipes de Dios, y aún así, por increíble parezca, rechazan los atractivos celestiales. El Creador de todos los mundos se propone amar a los que creen en el Hijo unigénito, es su Salvador personal, así como ama a su Hijo.
aún aquí y ahora, nos concede el grado máximo, su gracia y su favor. Ha dado a los hombres el don de la luz, la majestad del cielo, y con él les ha concedido todos los tesoros celestiales. El rescate ha sido pagado, pero eso se sabrá cuando nosotros alcancemos la victoria sobre el pecado. Entonces, hermanos queridos, nos despedimos ya en esta oportunidad. Dios los bendiga a cada uno y les esperamos pues en un próximo video el próximo viernes. Dios los bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes.